Buenas tardes, continuamos. Vieron que terminamos con artritis temprana y el doctor Javier Rosas indicaba que posiblemente la resonancia magnética nuclear podría servir para la evaluación de algunos de estos pacientes, y entonces dijimos nosotros, bueno, vamos a invitar a un radiólogo experto, alguien que haga resonancia magnética todos los días, y por eso lo hemos invitado al doctor Gabriel Aguilar. Él es médico graduado en la Universidad de Buenos Aires, especialista por imágenes, jefe del área musculoesquelética del Centro Rossi de Buenos Aires, y es el subdirector de la carrera de imágenes de médicos especialistas, un amigo de la casa y un referente internacional para diagnóstico por imágenes en enfermedades reumáticas. Muchísimas gracias, Gabriel, y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Yo ya voy compartiendo mi pantalla para que podamos comenzar con nuestra clase. Nuevamente, enormemente agradecido, Carlos, y a todo el equipo de CELER por esta invitación a tan prestigioso evento. Realmente es fantástico poder compartir nuestra experiencia con todos ustedes. Y aquí comenzamos con una pregunta que realmente es súper interesante. Me encantó el título de esta conferencia. ¿Sirve la resonancia para la evaluación de las enfermedades reumáticas? Y bueno, es un tema, ¿no? Yo creo que vamos a tratar de dar esta respuesta, de que sí, fundamental. Para mí es algo que tiene, como dijo muy bien Javier previamente, tiene presente y tiene un enorme futuro. Pero ¿por qué es esto? Nos da una información muy importante al reumatólogo sobre el daño de la articulación, sobre la actividad inflamatoria actual. No solamente hablamos de daño, sino de actividad inflamatoria. Podemos cuantificarla, podemos ver también respuestas al tratamiento, podemos ver complicaciones y hacer diagnóstico diferencial. Este es un dato muy importante en ese sentido, porque nos está dando un montón de respuestas ante un simple examen. ¿Por qué la resonancia magnética es tan importante? Bueno, tiene una enorme resolución anatómica. Nosotros, depende de las secuencias que utilizamos, vamos a ver la anatomía con un detalle que realmente es absolutamente óptimo. Tiene también la posibilidad de ver edema, y el edema, recordemos que está asociado a un montón de patologías reumatológicas, y no solo reumatológicas, el hecho de tener un trauma, de tener un accidente vascular, de tener un golpe, de tener un tumor, una infección, todas esas patologías se van a asociar a edema. También vamos a poder ver la evolución natural de algunas patologías, como es la infiltración grasa. Hay atrofias, en este caso atrofia del gemelo interno, cuando el músculo se atrofia por distintos procesos inflamatorios o inclusive de origen neuropático, puede tener infiltración grasa, y eso se bárbaro por resonancia magnética. En la actualidad tenemos la posibilidad de comenzar a cuantificar. Ustedes saben que si yo quiero saber el peso de alguien, utilizo una balanza. Si quiero saber el hematocrito de alguien, utilizamos el laboratorio. Hoy, en la actualidad, si yo quiero saber la cantidad de grasa que tiene la médula ósea, que tiene el hígado, que tiene un músculo, voy a cuantificarlo con diferentes secuencias. Si yo quiero saber la cantidad de hierro, voy a cuantificar con secuencias específicas para medición de hierro. Si yo quiero cuantificar el edema, puedo cuantificarlo como lo vamos a ver en la clase. Así que en ese sentido realmente la resonancia nos está dando un montón de respuestas, y también podemos utilizar el contraste. El gadolínio se inyecta por vía endovenosa, y depende de la forma en que lo utilicemos, nosotros podemos cuantificar la cantidad de gadolínio que capta ciertos tipos de tejidos, y de esa manera poder diferenciarlo con las diferentes curvas de perfusión en base al tiempo, y en este caso, por ejemplo, en una infiltración muscular por un linfoma. Entonces, ¿cuál es el estudio ideal de resonancia magnética? Nosotros, el ideal siempre es un resonador cerrado, de alto campo, de 1.5 a 3 Tesla, que nosotros realicemos protocolos y secuencias y cortes específicos. No es lo mismo hacer un pie por un neuroma de Morton, por una artritis del antepié, que una fascitis plantar o una entesitis del retropié. Tenemos que hacer protocolos específicos. Nosotros tenemos que conocer, obviamente, el imagenólogo, pero también el reumatólogo, cuáles son las lesiones básicas que se ven en reuma. Tenemos que conocer muy bien los criterios clasificatorios y criterios de diagnóstico, como decía muy bien previamente el doctor Rosa. Y para nosotros,
fundamental es conocer los diagnósticos diferenciales, porque de esa manera podemos diferenciar en diferentes patologías. Recordemos que hay un montón de secuencias de resonancia, cada vez la resonancia magnética tiene un enorme futuro. Inicialmente nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico, y son las que utilizamos en la actualidad con absoluta frecuencia, secuencias puramente anatómicas, estructurales, donde vemos muy bien, en base al espineico T1 y el STIR, las diferentes características del tejido. Últimamente se están utilizando también secuencias Dixon, que son las que nos permiten también diferenciar entre y componente de agua. Pero también tenemos secuencias funcionales que nos van a permitir evaluar más allá de lo anatómico. Ver cambios fisiopatológicos, ver las características biológicas de los tejidos. Por eso tenemos la difusión y las técnicas con contraste endovenoso, no solamente las de perfusión y las curvas de contraste, sino también las secuencias que nos permiten ver la permeabilidad que hay de los diferentes tejidos al gadolinio. Entonces, en base a eso, nosotros simplemente vamos a ver, y les voy a mostrar cuáles son las secuencias básicas anatómicas, que son por ustedes muy bien conocidas, las secuencias T1, y la secuencia de STIR. La secuencia, el líquido, por ejemplo acá el líquido cefalorraquídeo es bien oscuro y la grasa es bien brillante. Y la secuencia de STIR es al revés, el líquido es bien brillante y yo suprimo, yo saturo, yo quito, pongo la grasa oscura. Entonces de esa manera voy a tener una enorme sensibilidad al edema y acá voy a ver muy bien las diferentes estructuras anatómicas. Entonces en el T1 yo voy a ver bien la alteración anatómica y estructural, por ejemplo, las erosiones, la metaplasia grasa. En cambio en el STIR yo voy a buscar bien es la actividad inflamatoria actual, lo agudo. Y de esa manera yo voy a tener la mayor parte del diagnóstico. Después puedo realizar las secuencias funcionales de manera aparte, pero inicialmente yo tengo que buscar y encontrar la patología en esto. El resto es patrimonio del radiólogo, del imaginólogo, donde va a tratar de precisar más allá del hallazgo, tratar de caracterizar bien si estoy ante un proceso inflamatorio, tumoral, las características propias de lo que he visto. Ahora, con esta pregunta, ¿sirve realmente la resonancia para la evaluación de las enfermedades reumáticas? Vamos a basarnos principalmente en las artritis periféricas, en las artritis axiales, en las miopatías y en las osteopatías metabólicas. Veremos ejemplos de cada uno de estos casos y en qué me sirve realmente la resonancia magnética. Para eso recordemos que en las artritis periféricas tenemos lesiones básicas, como va a ser el edema óseo, el derrame, la sinovitis y tenosinovitis, la osteopenia, las erosiones y la vascularización power Doppler. Si yo quiero ver edema, derrame y sinovitis, la resonancia es fantástica. Se ve súper, súper bien. No hay ninguna duda de que, debido a la cantidad de líquido que tienen estas estructuras, inflamadas y con alteración propia, yo la voy a ver bárbara. La osteopenia no la voy a ver bien porque es patrimonio de la radiología. Por eso siempre también tiene que estar acompañado todo diagnóstico del par radiográfico. Las erosiones las voy a ver muy bien, realmente se van a ver con excelente resolución, de escasos milímetros y en sitios más profundos. Y la vascularización power Doppler no voy a ver porque no es patrimonio de la resonancia, eso es patrimonio de la ecografía. Lo que nos da la vascularización power Doppler es la actividad inflamatoria actual. En ese sentido, algo similar al power Doppler es el edema óseo, el hecho de que haya edema óseo subcondral ante toda articulación que tiene sinovitis significa que está inflamado en la actualidad. Así que en ese sentido lo utilizamos para evaluar ese tipo de alteraciones. Y bueno, y esto es lo que estamos viendo. No cabe ninguna duda de que esta es una artritis reumatoidea, avanzada, con muchos cambios estructurales, pero también estamos viendo que hay edema. ¿Cómo me doy cuenta de que hay edema? Lo busco en las secuencias STIR. Estas secuencias trato de ver cómo está el hueso normal. Entonces busco, el hueso tiene mucha cantidad de grasa, entonces como yo saturo, suprimo la grasa, voy a buscar un hueso que esté bien oscuro, como es el quinto metacarpiano. Miren la diferencia de señal que hay entre este metacarpiano y el resto de los metacarpianos. Los otros son brillantes, hiperintensos. Miren el hueso, los huesos del carpo. Están súper brillantes con respecto a los huesos del quinto dedo, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que estos tienen mucha más cantidad de agua. Y si tienen agua es porque tienen edema. Entonces, una vez que yo veo que están inflamados, que tienen edema, me voy a la secuencia T1 y en la secuencia T1 empiezo a buscar erosiones. Todas estas alteraciones donde hay cortical rota, donde hay sacabocados, donde hay pérdida del espacio articular, la anatomía aquí se ve mucho mejor. Entonces,
yo tengo que siempre utilizar ambas secuencias. En unas veo muy bien el edema óseo, en las otras veo muy bien las erosiones. Lo mismo pasa acá. En esta secuencia de STIR yo veo que hay sinovitis brillante, con mucha cantidad de líquido, la sinovitis en sí misma se ve brillante, y que hay alteración del periósteo, de la cápsula y de las corticales. Y entonces después lo voy a buscar en el resto de la secuencia de T1 y veo que el escafoides está erosionado, que hay erosión también del piramidal, que hay erosión de la estiloides del cúbito, y que todas estas alteraciones están rellenas con, fíjense, este quiste óseo subcondral, que ya pasó a ser más que una erosión, tiene sinovia dentro de la articulación. Lo mismo pasa en este plano axial en los metacarpianos. En este caso, voy a ver el edema en la cabeza del hueso, la distensión de la cápsula articular y la presencia de erosiones marginales que están erosionando de manera absolutamente franca a todo el hueso. Mucho más fácil es ver la tenosinovitis. ¿Por qué? Porque voy a ver tendones redondos con estas características, en vez de estar tan acintados o ser de menor tamaño, rodeados en aquellos tendones que tienen vaina de abundante cantidad de líquido. Secuencias STIR en coronal y secuencias STIR en axial en la mano. En este caso, fíjense que bien se ve toda la vaina del flexor largo, del pulgar, y aquí también tenosinovitis a nivel de los restantes tendones, tanto extensores como flexores, con tendones vagamente redondeados, rodeados de abundante cantidad de líquido. No cabe ninguna duda de que estamos ante ese diagnóstico. Y en este caso, es raro pedir una resonancia magnética para ver una dactilitis, pero también la podemos evaluar, fíjense cómo se ve el edema, que no solamente afecta a todo el aparato de una tenosinovitis flexora, sino que también hay edema en las partes blandas que rodean a todo el dedo, el cual está aumentado de tamaño, con respecto a los restantes dedos adyacentes, y la placa de la mano es absolutamente importante. Lo importante de esto, yo recuerdo muy bien, este caso no fue derivado por un reumatólogo, fue derivado por un traumatólogo, donde él decía que tenía una dactilitis, pero siempre acá la importancia de nuestro razonamiento es que no todo lo que yo estoy viendo es infeccioso. La idea inicial es que era una dactilitis infecciosa que ya había sido operado de la otra mano por el mismo motivo. Y en este caso, bueno, fue derivado al reumatólogo, teniendo en cuenta un seronegativo en la psoriasis. Recordemos que también en los casos de osteoartritis erosiva, además del componente degenerativo que tienen estos huesos y estas articulaciones, hay también componente de inflamación asociado. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, este dedo medio tiene esta imagen, es bien característica de esta. Fíjense que bien se ve en alas de gaviota, pero hay edema alrededor de la articulación. Lo mismo pasa en las articulaciones, por ejemplo, en esta articulación o en la distal del dedo anular. Entonces, en este caso, fíjense la cantidad de edema que hay también asociado a una osteoartritis erosiva. Y eso es algo interesante también de evaluar. En este caso, el año pasado tuvimos muchos casos aquí en Argentina. En la pandemia nos tomó con una cuarentena muy estricta, mucha gente dentro de las casas, de los hogares. Muchos empezaron con unos síndromes similares al Raynaud, con una pseudoperniosis, consultaron a los médicos y, bueno, al principio no se sabía muy bien de qué era lo que estábamos hablando, pero la resonancia magnética nos demostraba que había mucho edema en las partes blandas del extremo distal de los dedos, con dedos con bien características de Raynaud, y edema óseo asociado. En principio no se sabía si era una reacción propia hacia el COVID o a los pacientes post-COVID. Eso idea original después se desechó porque en el verano este tipo de alteración desapareció y ahora volvió a aparecer nuevamente con el frío. Entonces, fíjense que es muy interesante también cómo podemos evaluar el edema óseo asociado en aquellos pacientes que tienen también mucha afectación por la vasculatura asociada al síndrome de Raynaud. Bueno, otras cosas periféricas, evaluación del extremo distal, por ejemplo, de las inserciones tendinosas. Aquí vemos una típica antesopatía con una especie de Haglund por aumento de la cantidad de hueso.
asociado a erosiones, engrosamiento de las partes blandas por parte de la grasa de caja. La resonancia magnética nos muestra claramente el edema óseo, la distensión de la bursa retrocalcánea, la erosión asociada a la inserción calcánea de una típica entesitis con mucha cantidad de edema óseo, a diferencia de este espolón grueso, irregular, heterogéneo, el cual no presenta edema óseo en la actualidad, así que debe haber sido por algún proceso inflamatorio de larga data. Este paciente tiene una artritis reactiva. Y otra cosa interesante que nos permite ver la resonancia magnética son las complicaciones asociadas a muchas vasculitis, como por ejemplo el lupus, o a los tratamientos realizados en algunos casos con corticoides. En este caso nosotros tenemos osteonecrosis en la rodilla, que se caracteriza por dos lesiones clásicas: el infarto óseo, cuando no afecta a la superficie articular, o la necrosis avascular, que sí afecta a la superficie articular. La diferencia entre una y otra, que son muy importantes, es que esta va a doler en el momento en que se produce, pero después queda como una cicatriz ósea sin gran afectación ortopédica, en cambio, o traumatológica. En cambio, la necrosis avascular debilita al hueso subcondral, y este hueso subcondral, por el peso propio del paciente, puede colapsar, hundiéndose, produciendo irregularidad de la superficie articular, y eso lleva a artrosis con gran compromiso en el futuro de esa articulación. ¿El gadolinio es necesario? Bueno, a favor, aumenta la sensibilidad en la detección de erosiones, mejora la especificidad de los osteoitis, aumenta la sensibilidad y la especificidad para sinovitis activa, pero realmente no siempre es necesario, y también tiene algunas contras, porque aumenta el tiempo del estudio, puede haber alguna reacción adversa, en insuficiencia renal, hay riesgo de la esclerosis sistémica nefrogénica, o también en la actualidad por algunos tipos de gadolinio que ya no se utilizan, hay riesgos de depósito en los núcleos de la base del cerebro. Pero si hoy yo tengo que utilizar gadolinio, ¿cómo lo utilizo? ¿Lo inyecto y dejo, como decíamos antiguamente, que el paciente venga en media hora y veo si la articulación reforzó? No. En la actualidad lo inyectamos con una bomba inyectora y obtenemos curvas de contraste de la zona que realmente nos interesa evaluar. Entonces, de esa manera, yo puedo hacer un contraste dinámico, lo que se llama perfusión en el tiempo. Por ejemplo, en este caso, esta es una paciente con lupus que tenía esta gran colección en el músculo pseudo-cilíaco izquierdo, y que, bueno, por sus características parecía inicialmente un hematoma. Nosotros hacemos la inyección de contraste endovenoso y hacemos la comparación del refuerzo del músculo psoas-ilíaco derecho, de los vasos arteriales ilíacos y del proceso del músculo ilíaco izquierdo. Fíjense que el vaso arterial refuerza y después disminuye su gadolinio de manera evolutiva, y con esta curva bien característica de gran realce inicial. La colección no refuerza nada, en cambio el músculo refuerza de manera leve y sutil en meseta, y esa es bien característica de un hematoma que no tiene actividad actual. De la misma manera, nosotros podemos, ante las lesiones focales, se pueden ver las curvas, y hay curvas que son más favorecedoras de procesos benignos, de procesos malignos o de procesos infecciosos. Y en ese caso, nosotros también podemos cuantificar y evaluar cómo es que una sinovia capta contraste. Y en este caso de una artritis reumatoidea, fíjense que sinovitis tiene secuencias STIR, no tiene realmente franca cantidad de erosiones, a no ser del extremo distal del cúbito, y vemos el refuerzo tras la administración del contraste endovenoso. Nuevamente, en el T1 vemos la tenosinovitis del cubital posterior y de los radiales, que predominantemente era un proceso inflamatorio de las vainas tendinosas, y aquí vemos cómo refuerza con el contraste. Fíjense que es muy parecida a la imagen por el proceso inflamatorio, la presencia de edema y proceso de inflamación y captación del gadolinio. Pero lo bueno que tiene esto es que yo puedo cuantificarlo. Y entonces pongo un ROI en la zona de captación, por ejemplo. Aquí el violeta es la zona inicial. Fíjense cómo se pone rojo, porque esta es la forma en que evoluciona a través del tiempo. Yo puedo captar que realmente esa zona tiene una tremenda vascularización. En cambio, el ROI 1, que es el azul, tiene una vascularización moderada,
y los tendones que no tienen inflamación sinovial casi no refuerzan o lo hacen en meseta. Esto es muy importante porque no me va a servir tanto para el diagnóstico, pero sí me va a servir para ver la evolución con respecto al tratamiento. Hay algunas drogas, y principalmente las biológicas, que tienen una acción muy rápida, y esta curva se modifica de manera relativamente rápida, en semanas inclusive, con respecto al hallazgo que yo tengo en las imágenes por sí mismas. Va a persistir el edema, va a persistir la tenosinovitis, pero la vascularización y el refuerzo con el contraste va a ir disminuyendo. Inclusive se habla de que la vascularización entre la artritis reumatoidea y la artritis psoriásica es diferente. Así que bueno, son las nuevas perspectivas que tenemos para el futuro para evaluar cómo es que se comportan estas alteraciones a nivel de con el contraste endovenoso. Ahora fíjense qué interesante. Esto fue un artículo de Maximovich del pasado, en donde él comenta que la resonancia representa un avance importante en la evaluación de ya pasando las artritis axiales, porque detecta cambios inflamatorios estructurales en la médula ósea subcondral que no son visibles en la radiografía convencional. Y es algo absolutamente real y que, como muy bien dijo Javier previamente, en las artritis de la columna vertebral y de las sacroiliacas, nosotros la resonancia magnética es absolutamente indiscutida. Y bueno, ¿y qué es lo que buscamos? Buscamos tanto edema principalmente, como también modificaciones estructurales, las cuales predominan, la metaplasia grasa, las erosiones y los puentes óseos. El edema óseo es bien característico. Nosotros cuando vemos y tenemos sospechas de una espondiloartritis axial ante un paciente que tiene discos normales y edema en los cuerpos vertebrales en un contexto clínico adecuado, tenemos que pensar, no cabe ninguna duda, y eso está muy bien establecido. Lo mismo cuando tenemos metaplasia grasa con discos normales en pacientes jóvenes. ¿Qué es lo que pasó acá? Siempre que veamos metaplasia grasa, tenemos que pensar que este paciente tuvo en algún momento un proceso inflamatorio. Y eso es algo que tenemos que investigar de manera más profunda. Recordemos que cuanto más metaplasia grasa, significa que la respuesta a ese proceso inflamatorio, al tratamiento fue fuerte, puede también estar acompañado de mayor producción, como lo ha demostrado en los diferentes trabajos de Maximovich y equipo, de formación de ósea, de puentes óseos, de sinesmofitos. Entonces también lo tenemos que tener en cuenta. Lo mismo a nivel de las sacroiliacas. Y tomando este trabajo del grupo ASAS, en donde redefinieron, confirmaron y revisaron todas las imágenes a nivel de sacroiliacas, nosotros tenemos que evaluar la presencia o ausencia de cierto tipo de alteraciones, y para hablar de signos de actividad inflamatoria actual no cabe ninguna duda de que el edema óseo es lo más importante. Nosotros podemos tener capsulitis, endesitis, líquido y refuerzo con el contraste, pero lo que tenemos que ir a buscar siempre es el edema óseo. Y de la misma manera las lesiones estructurales, ¿cuáles son los puntos más importantes? La presencia de erosiones, la presencia de asquilosis. Obviamente que si hay grasa también nos puede hacer sospechar, pero la grasa también puede estar muy bien asociada a lesiones crónicas, degenerativas o inflamatorias de otra causa. El hecho de que haya grasa en una erosión o en el espacio articular, ya hablamos del backfill, que es una respuesta también inflamatoria, mejor dicho, es una respuesta de formación de tejido fibroadiposo para tratar de rellenar o compensar toda la alteración que produjo la erosión previamente. El hecho de que haya esclerosis es algo mucho más inespecífico, y que haya proliferación ósea, obviamente que va a llevar a una anquilosis, pero previamente eso puede haber una proliferación ósea sin conformar un puente completo, y entonces también las tenemos que describir en nuestro informe. Recordemos que también tenemos criterios tanto de clasificatorios como diagnósticos. Nosotros utilizamos siempre, antiguamente y casi históricamente, los criterios clasificatorios, donde para decir que una resonancia era positiva, por ejemplo en sacroiliacas, la cantidad de edema necesario es si hay edema
Si hay una sola lesión, debe estar en 2 cortes consecutivos, y si hay más de una lesión, en un solo corte. Obviamente, cuanto más lesiones y más edemas, mayor confiabilidad. Pero esto ha demostrado también de que puede llevar a errores, porque si nosotros utilizamos esos criterios clasificatorios en el contexto de criterios diagnósticos, podemos incluir dentro de un diagnóstico erróneo a muchos pacientes que tienen edema y que no es debido a una espondiloartritis o una sacroileitis. Por ejemplo, pacientes que hacen actividad física importante, runners, trabajos de pesos, de carga, futbolistas, gimnastas profesionales, o después del embarazo, que se produzcan osteitis, van a tener edema, van a tener en dos, esto no significa que sea un proceso de sacroileitis asociado a una espondiloartritis, no. Realmente tenemos que ver bien el contexto clínico, las características de ese edema y que realmente esté involucrado dentro de una referencia global para llegar al diagnóstico definitivo. Fíjense que en la actualidad, desde el punto de vista diagnóstico, como puntos de corte, la presencia de edema para hacer ese diagnóstico se lo toma en 4 cuadrantes. Si dividimos a la articulación en 4 cuadrantes del lado derecho y 4 cuadrantes del lado izquierdo, o en 3 cortes consecutivos. La erosión en 3 cuadrantes o en 2 cortes consecutivos. Fíjense que una erosión tiene más sensibilidad desde el punto de vista imagenológico para hacer el diagnóstico definitivo. La metaplasia grasa no, fíjense que ya entra en 5 cuadrantes o en 3 cortes consecutivos. La esclerosis, que es tan frecuente de encontrar, tiene que estar presente en 7 cuadrantes. Por eso es algo muy importante, y este es un trabajo de reciente publicación. Bueno, veamos un poquito. Aquí vemos que hay hueso subcondral, imagen lineal oscura, franca, y del otro lado no se la ve bien. Acá se ve, acá no, acá fíjense que se ha perdido, acá se vuelve a ver. Todo esto es un proceso erosivo, una erosión gigante, acá también, y esto se acompaña de edema óseo. Esta es una secuencia STIR y esta es una secuencia T1. Entonces, en ese sentido se ve súper bien en esta articulación sacroiliaca derecha. En este otro caso es al revés. Se ha perdido la interlínea articular, que se ve también en las secuencias T1 desde el punto de vista estructural, y hay mucha grasa, porque la grasa en el T1 brilla a nivel del celular subcutáneo y brilla a nivel de la articulación. Y en este caso es al revés. Como la grasa la pongo oscura, todo lo que tiene grasa se pone oscuro. Esto no es edema, esta es la señal normal de la médula ósea. Este es el estadio final de una sacroileitis, es el estadio de anquilosis completa. Y ahora vamos a ver acá. En este paciente, ¿cuáles son los cambios inflamatorios actuales que me está demostrando esta resonancia de la columna y de las sacroiliacas? Hay edema óseo, hay shining corners, o hay epifisitis, típica imagen inflamatoria de un cuerpo vertebral. Hay edema en el ligamento longitudinal vertebral anterior, también es otro hallazgo que nosotros vemos con cierta frecuencia. Hay entesitis, fíjense que estos cambios de entesitis los vamos a tener en las interespinosas, donde se insertan los ligamentos y los músculos paravertebrales, y a nivel del hueso ilíaco, en el sector posterior, donde se insertan también músculos paravertebrales y glúteos, que están por fuera de la interlínea articular, como dato súper interesante. Y en este otro caso, el mismo paciente tiene cambios inflamatorios estructurales. Veamos, fíjense, hay erosiones, no cabe ninguna duda de que ahí se ha perdido la cortical, y donde había edema óseo en la imagen previa, hay erosión en este caso. Hay sindesmofitos, fíjense que se empiezan a ver puentes de manera vertical que están asociados a las fibras de Sharpe y al ligamento longitudinal vertebral anterior. En este mismo caso también hay metaplasia grasa. Recuerden que la secuencia es primero edema, después metaplasia grasa y después esclerosis con formación de puente óseo. Aquí estamos en la etapa de metaplasia grasa, no cabe ninguna duda. La comparo con la médula ósea del centro del cuerpo vertebral sacro, y esta zona es bien brillante asociada a anquilosis. Se ha perdido la definición de la interlínea articular. Entonces realmente, en este caso, como dato interesante, veo que hay cambios estructurales francos a nivel de las sacroiliacas,
que ya son crónicos y que no tienen edema en la actualidad, pero sí hay mucho edema que me está marcando actividad a nivel de la columna y a nivel de la centesis. Entonces, fíjense que por un lado no cumple criterios de sacroileitis aguda actual porque no hay edema, pero sí hay cambios de espondilitis con cambios inflamatorios y de entesitis. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico completo. Bueno, pasemos a la resonancia magnética y el músculo. Hay dos puntos claves. Yo puedo saber que el paciente me lo envían con un diagnóstico conocido, o para mí va a ser un hallazgo cuando yo hago la resonancia por mialgias, por ejemplo. Entonces, yo siempre tengo que tratar de identificar el estatus muscular. ¿Qué tipo de afectación muscular tiene el paciente? ¿Qué grado de afectación? Para eso utilizamos diferentes escalas. Trato de enviar al médico de cabecera cuál es el sitio de mayor edema y de mayor practicidad para hacer el sitio de biopsia, y puedo evaluar también la respuesta al tratamiento. Esto es muy importante. Bueno, ¿cómo vemos el músculo? Acá tenemos un muslo en un axial STIR y un axial espineo T1. Fíjense la grasa brillante y cómo se ven todos los septos con grasa brillantes dentro del músculo, y aquí lo que se ve brillante son los vasos sanguíneos de origen principalmente venoso. El músculo en las secuencias STIR es bien oscuro, bien hipointenso, y en las secuencias T1 tiene una intensidad de señal moderada. Entonces, de esa manera, tengo que tener en mi cabeza cómo es que se ve un músculo normal para entender qué es lo que va pasando. ¿Cómo es que yo voy a ver una miopatía? Fíjense, toda lesión aguda tendrá edema, no cabe ninguna duda. Lo evalúo en el STIR y entonces voy a ver áreas de mayor brillo en fondo oscuro, y estos son los músculos aductores cortos. Siempre el diagnóstico se hace en una secuencia axial. En el coronal me va a servir para ubicarme anatómicamente más o para ver la extensión. Pero el diagnóstico se hace siempre alteración muscular, plano axial. En cambio, en la secuencia T1 voy a ver una lesión crónica que puede tener fibrosis o infiltración grasa, lo voy a hablar en el T1. La grasa brilla en el T1, entonces aquí estoy viendo que la gran parte de los músculos isquiotibiales tienen infiltración grasa, en forma bilateral. Yo acá tengo que ver patrones, no cabe ninguna duda de que si es bilateral, simétrica, sector posterior, bueno, puede ser los grandes diagnósticos diferenciales, si es por una causa inflamatoria o por de origen neuropático. En este caso, fíjense, estudio una resonancia de una miopatía, masculino 66 años, y ya venía con el diagnóstico de una miositis por cuerpos de inclusión. En las secuencias STIR axial, ¿qué veo? Este músculo tiene áreas brillantes dentro de su de su cuerpo, es el cuádriceps, recto anterior, vasto externo, vasto intermedio, vasto medial. Bueno, de la misma manera lo veo del otro lado. En cambio, los isquiotibiales no tienen tanta afectación. Ahora, cuando yo hago la secuencia T1, además de haber inflamación, hay grasa. No cabe ninguna duda de que esto está sumamente atrófico, igual que del lado izquierdo. Realmente es una miopatía absolutamente crónica y tremenda. Fíjense que los músculos isquiotibiales tienen menor afectación, pero ya empezamos con los sectores más mediales, parte de los aductores y parte del semimembranoso, también con características de infiltración grasa. En cambio, y en el coronal, yo completo la información, pero como dije previamente, para ver miopatías siempre son los cortes axiales. A nivel de las piernas pasa exactamente lo mismo. Veo que hay edema en los diferentes grupos musculares del sector anteroexterno, en ambas piernas de manera bilateral y simétrica, y ambos gemelos no tienen edema, que tienen grasa, infiltración grasa. Entonces, los gemelos tienen realmente un componente crónico, igual que el tibial anterior de la pierna derecha, que también tiene edema. Entonces, los gemelos no tienen edema, pero este músculo sí tiene edema, y acá también tiene infiltración grasa. Entonces esto es crónico, esto es subagudo crónico, y estos que casi no tienen grasa es más preciso de un proceso más agudo. Entonces, si hay que biopsiar algo, estos músculos nos van a dar más información que si yo biopsio el gemelo, que va a estar completamente infiltrado de grasa. Entonces, miren esta que interesante, femenino de 35 años, plano axial STIR, plano axial T1. ¿Tengo fascitis? Sí, fíjense que hay edema en la fascia del músculo cuádriceps a nivel del vasto externo. Qué interesante.
¿Hay edema muscular? Sí, no cabe ninguna duda que parte del recto interno tiene edema, tengo edema también en parte de lo que es el vasto intermedio, el recto interno, y después tengo algo que me llama la atención. Entonces ya tengo edema muscular y tengo fascitis. ¿Y después qué tengo? Tengo presencia de calcificaciones. Miren todas estas bandas lineales oscuras. Esta flechita tendría que estar más acá. Tengo calcificadas los septos intermusculares y la fascia cruralis. Entonces tengo edema en las fascias, calcificación de fascias y septos y edema muscular. Le hacemos una placa simple y fíjense las calcificaciones como se ven, la placa es patrimonio de la calcificación, inclusive desde los glúteos, tremenda cantidad de calcificaciones y era una dermatomiositis, no cabe ninguna duda. Entonces, miren lo interesante cómo yo puedo evaluar. Pero también yo puedo, en la actualidad, cuantificar, eso es músculo normal y donde hay edema, como lo ven en el estilo acá, en azul. Significa que estoy en una escala de 80, estoy entre 60 y 80 milisegundos. Acá tengo un músculo normal y acá tengo azul. Yo esto lo puedo cuantificar. A partir de acá tomo un punto y veo la cantidad de milisegundos en valores de T2. Esto se llama T2 mapping. Realmente es una secuencia fantástica que me permite evaluar, y un trabajo que fue realizado principalmente con colaboración nuestra por el doctor Teodoro Noguerol de España. Hemos podido realmente realizar todas estas técnicas. Y también nosotros podemos cuantificar la grasa. Fíjense qué interesante. Gracias a las secuencias Dixon-Quant, yo puedo evaluar la cantidad de grasa que tiene un músculo. Acá he puesto un ROI, pero yo puedo hacer todo el músculo, el contorno, y ver la cantidad de grasa que tiene en porcentaje. Entonces yo, por ejemplo, este músculo tiene un 21% de grasa y este músculo tiene un 84% de grasa. Y el celular subcutáneo normal tiene un 86% de grasa. Significa que todo lo que es el vasto externo del muslo derecho está totalmente lleno de grasa. Pero no es tanto por el diagnóstico. Lo importante acá es el seguimiento. Miren a este paciente, músculos lumbares, tiene cantidad de grasa, realmente no se ve. Y acá veo que la grasa varía entre un 4%, un 10%, un 6%, está dentro de los valores normales. Un chico de 17 años totalmente normal. En cambio, en este caso, ¿qué pasó? Es una paciente de 74 años que tiene infiltración de grasa en gran parte de los músculos. Todo 52, 34%, 52%, tiene un poco menos de grasa, el 19%, los psoas también. Entonces, bueno, es otra forma de poder evaluar el tratamiento, la progresión, la continuidad, y no solamente como me parece que tiene, o tiene más, tiene menos, no, estoy dando un número exacto, estoy cuantificando, les estoy dando un dato puramente cuantitativo, no solo cualitativo, y eso es muy importante. Y ya para terminar, y dentro de las osteopatías, la resonancia también tiene un rol fundamental en el diagnóstico de las fracturas, ¿no? Y recordemos que las fracturas por insuficiencia, o las fracturas ocultas, o fracturas por estrés, solamente la mitad se diagnostica por radiología. Entonces, si yo puedo llegar a hacer un diagnóstico tardío, 2 semanas, 3 meses, no. Si yo tengo sospecha de que un paciente tiene una fractura, inicio primero la radiología. Si la radiología es negativa, tengo que proceder a una investigación con resonancia magnética. Siempre ante la sospecha clínica de fractura y radiología negativa, el diagnóstico se hace con resonancia. La curación, no. ¿Por qué? Porque el edema óseo persiste durante mucho tiempo. La curación se hace con radiología o tomografía, según el caso, para ver la presencia o no de puentes óseos. Pero el diagnóstico, si la radiología es negativa, siempre resonancia magnética. En este caso es una paciente mujer de 33 años con una marcha intensa. El año pasado y parte de este año nosotros tuvimos muchas pacientes que todo el mundo dejó de correr, estábamos encerrados en casa, fue realmente una angustia durante meses, y cuando se liberó parcialmente, todos salimos a correr y a hacer actividad física. Y de pronto eso nos llevó a ver que muchos de los pacientes desarrollaron fracturas por estrés o rhabdomiólisis. En este caso, miren, el tercer metatarsiano, cómo la resonancia magnética nos marca muy bien el edema del hueso y el edema en las partes blandas adyacentes. No cabe ninguna duda de que, a pesar de que no veo nada en la placa simple, esto es una fractura por estrés. Y pueden ser fracturas de estrés por fatiga, que son las que desarrolla todo el mundo que no hace actividad y empieza a hacer actividad de golpe,
o por insuficiencia. Y por insuficiencia están asociadas a patología ósea, y es ahí a donde las osteopatías metabólicas toman interés. Esta es una paciente de 21 años, mujer, que tenía dolor en la región sacra derecha, tenía una escolosis lumbar, una asimetría de miembros inferiores, y la resonancia magnética nos marcó claramente que había edema óseo en el hueso sacro, con una imagen lineal oblicua, que era una fractura por estrés, por insuficiencia asociada a una anorexia nerviosa. Obviamente que luego de este diagnóstico hubo que profundizar la investigación de la paciente para ver cómo estaba su salud ósea. En este caso, una mujer de 75 años con dolor en ambos fémures, a predominio derecho, se hace la radiología, estaba en tratamiento por osteoporosis de larga data, y llama la atención esta imagen lineal con una tienda de campaña, o sea, un engrosamiento perióstico y cortical, que realmente hace sospechar a una fractura de estrés por insuficiencia asociada a tratamiento de largo plazo con bisfosfonatos. Del lado izquierdo la resonancia no nos mostró nada, no tenía realmente alteración, pero del lado derecho se veía edema, o sea que esta fractura tenía actividad y podía estar en progreso. Y para terminar, recordemos las fracturas vertebrales, fundamental desde el punto de vista imaginológico y la resonancia magnética. Si bien nosotros las diagnosticamos por radiología convencional, en algunos casos nos quedan algunas dudas si hay alguna complicación neurológica asociada o si hay que hacer diagnósticos diferenciales de fracturas patológicas por otro motivo. Entonces es ahí a donde la resonancia toma interés bueno, y es fundamental hacerlo. Recordemos que la fractura del cuerpo vertebral, trauma mínimo, es el sello, es el signo clásico de la osteoporosis, ¿no? Entonces, siempre, primero la tenemos que identificar. Tiene una fractura vertebral, para identificarla, dónde, único, múltiple, características, graduación, la radiología o la morfometría vertebral. Para graduación siempre utilizamos la escala de Harry-Ganan en leve, moderado, grave. Y una vez que la identificamos, tenemos que después caracterizarla. ¿Es benigna o es maligna? Y eso es algo muy importante, y que es ahí a donde de pronto ver una fractura vertebral no es difícil, decir si es benigna o maligna sí es difícil. Entonces tenemos que tratar de ver qué sector afectado de la vértebra está, cómo son las partes blandas, si es una fractura estable, si hay complicaciones. Para eso utilizamos la tomografía y la resonancia magnética, y yo personalmente siempre utilizo inicialmente la resonancia magnética. Entonces, una fractura aguda por osteoporosis, acuñamiento anterior, edema en el cuerpo vertebral, fíjense cómo está acuñada, la altura anterior es menor a la altura posterior, hay un poco de edema o hematoma en las partes blandas adyacentes, que es menor de 10 milímetros, y los restantes cuerpos vertebrales son normales y no hay alteración del conducto raquídeo. En este caso es una fractura crónica, una fractura vertebral crónica, donde en la secuencia SESPIR no hay edema óseo, sí hay una jiba, y la señal del cuerpo vertebral es similar a los restantes cuerpos vertebrales. Entonces, en ese sentido, aquí se ha ido el edema, ha vuelto la grasa, no hay ninguna señal anómala, y aquí vemos muy bien, en el método de Harry-Ganan sería un grado 3 de un acuñamiento anterior, no cabe ninguna duda. Ahora, si nosotros tenemos lesiones osteolíticas, afectación de algún pedículo, afectación del muro posterior abombado con partes blandas de más de 10 milímetros, una masa epidural, y si utilizamos contraste o difusión adoptan características heterogéneas o restrictivas, ya ahí sospechamos de que la fractura vertebral pueda ser maligna. ¿Cuántos pacientes, y como comentaba el doctor Negro previamente, pueden tener osteoporosis y fracturas vertebrales asociadas también en un paciente con historia de alguna enfermedad oncológica, un cáncer de mama, por ejemplo? Entonces, ahí es donde a veces cuando hay una fractura vertebral sobreviene la angustia y hay que aclararla. Y para eso la resonancia magnética nos da una imagen clara. Fíjense acá qué interesante, es un paciente que tiene un cáncer de riñón con metástasis múltiples en la columna vertebral,
Fíjense que ya la resonancia nos marca que hay dos cuerpos vertebrales afectados, y en este cuerpo vertebral hay un abombamiento del muro posterior con masa de partes blandas que protruye hacia el conducto raquídeo, produciendo una compresión de la médula espinal. Y en este otro caso, fíjense que esta es una señora de 74 años que tiene fracturas vertebrales múltiples de larga data por osteoporosis, pero que hay una que llama la atención porque tiene señal oscura en T1, no es grasa, y en la secuencia STIR brilla, y brilla el pedículo y brilla el sector posterior. Entonces se profundizó la investigación de este hallazgo y se llegó al diagnóstico de mieloma múltiple. Fíjense, esta secuencia es una secuencia específica de resonancia que se llama de WIPS, en donde sumamos un STIR y una difusión. Y entonces nos da una imagen global de todo el cuerpo, y no solamente había fractura vertebral con metástasis, o mejor dicho, lesión propia del mieloma, sino múltiples imágenes puntiformes por afectación mielomatosa del resto del cuerpo. Así que bueno, como conclusión y para terminar con mi exposición, recordemos que la resonancia es una herramienta fundamental para el reumatólogo, pero también el radiólogo es un amigo fundamental del reumatólogo. No cabe ninguna duda de que hay que hacer equipos de trabajo y explicar muy bien el motivo por el cual ustedes están pidiendo un estudio. No es lo mismo hacer una resonancia de una discopatía, en el 99% de los casos por una hernia de disco, que hacer una resonancia de una columna vertebral por una espondiloartritis. Yo tengo la suerte aquí en Argentina de ser muy amigo de varios reumatólogos y hacemos ateneos, hacemos conferencias conjuntas. Tengo la suerte en Ecuador de también ser muy amigo de varios reumatólogos, en donde he aprendido de ellos un montón, y bueno, yo espero también haber podido servir para haber enseñado un poquito de mi arte imagenológico. Bueno, muchísimas gracias y soy atento a las preguntas.
muchísimas gracias, Gabriel. Espectacular tu conferencia, muy educativa. Mira, acá tengo una pregunta que dice de Janet Villegas. Buenas tardes. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico diferencial con la resonancia magnética nuclear en las miopatías? Bueno, un poco ahí yo lo mostré previamente. Es muy interesante tu pregunta, porque el radiólogo principalmente va a decir que hay una alteración muscular y va a hacer los patrones y va a definir exactamente qué músculos son, qué grado de afectación tienen, si es aguda, si es crónica. Ahora, el diagnóstico del final es muy difícil de hacer para nosotros. Hay algunas miopatías que se centran en músculos específicos y que pueden hacernos diferenciar más entre una miositis o una miopatía de origen neurológico. Pero lo importante es sumar clínica, laboratorio, genética y las imágenes. Y después la anatomía patológica. Es raro que yo pueda, me voy a equivocar, a no ser que realmente sea un caso tan claro como el que mostré de una dermatomiositis, en donde había todo el contexto y todas las imágenes. Pero si no, lo importante es ese, que yo tenga, que esté la sospecha de que yo le haga las imágenes y que yo haga la descripción exacta de todo esto, y a partir de ahí el reumatólogo junta todos los datos y se llega al diagnóstico final. Gabriel, ¿y tú crees que en esos pacientes que tienen características clínicas una resonancia magnética es confirmatoria y que evitaría la biopsia? ¿Cuál es tu opinión? Mira, no sé si evitaría la biopsia. Por ahí, si vos podés tener más datos de laboratorio y clínicamente otros antecedentes, si no, yo te voy a decir, hoy la biopsia es muy dirigida, es relativamente rápida. Yo he participado de varios talleres de miopatías y de guías de biopsia en ese sentido, y yo creo que con la resonancia magnética nos ponemos de acuerdo cuál es el sitio más fácil de acceso y de mayor actividad inflamatoria como para poder llegar a la biopsia en sí misma, ¿no? Ajá. Gracias, Gabriel. Te hago una pregunta. Estas secuencias que presentaste de grasa muscular, T2 mapping, me parece que es, o secuencia de Dixon, ¿sirven para la evaluación de pacientes con sarcopenia? ¿Tienes Es alguna excelente, sí, experiencia? es excelente tu pregunta. Mira, experiencia personal no tengo aquí, todavía estamos realizando toda la evaluación de sarcopenia con los test clínicos de fuerza y de densitometría, Densitometría. ¿no? Pero sí, hay protocolos. Todavía son protocolos que son un poco engorrosos, pero sí se están haciendo mediciones a partir de cortes axiales a la altura de L3 para valoración de músculos paravertebrales y músculos de la pared abdominal. El hecho de valorar los músculos paravertebrales es muy importante porque son uno de los primeros músculos que se infiltran de grasa y que están asociados a varias patologías. Entonces, muchos de los protocolos sí van por ese lado. Después sí, obviamente, recordemos que yo puedo no solamente evaluar la cantidad de grasa en sí mismo, sino el área del músculo en sí mismo. Entonces, de esa manera yo puedo realmente obtener muchos parámetros interesantes, ¿no? O sea, ¿prefieren músculos paravertebrales que cuádriceps, donde se ve mejor el infiltrado graso para sarcopenia? Mirá, hay trabajos que hablan tanto de músculos paravertebrales como otros también de cuádriceps. Por ahí el músculo paravertebral con la infiltración axial y los músculos periféricos para ver infiltración periférica. Gracias. Son muy rápidos estos protocolos, realmente Ah, es sí. súper rápido. Vos fíjate que un Dixon yo puedo obtenerlo en 2-3 minutos. Mira, qué interesante. Secuencia de Dixon se llama. Sí, se llaman secuencias Dixon cuantitativas. Ajá. Exactamente. Gabriel, acá nos está preguntando un doctor cuál es la frecuencia con la cual se debería pedir resonancia magnética nuclear a pacientes con espondilitis anquilosante. ¿Con qué frecuencia hay que repetirla? Bueno, ahí ya nos metemos en temas también súper interesantes. Eh, con respecto al diagnóstico, cuanto antes, no cabe ninguna duda. Una vez que nosotros realizamos el diagnóstico,
ya la resonancia es positiva, es mucho más rápida y más, es un diagnóstico absolutamente más precoz que con la radiología, y eso, bueno, está demostrado y ya lo hemos charlado y lo ha conversado también el doctor previamente, Javier. Ahora, ¿qué pasa una vez que está hecho el diagnóstico, que vimos que había edema y que se está haciendo el tratamiento? En aquellos pacientes, por definición y por los diferentes trabajos, que el paciente mejora clínicamente, no hay que pedir más imágenes. Recordemos que la imagen, el edema puede persistir, puede confundir, puede, como decimos nosotros acá, embarrar la cancha, confundir. Así que no está realmente, y por los diferentes protocolos, no es aconsejable volver a hacerlo. Si realmente el paciente empeora o se sospecha de alguna complicación o de algún otro diagnóstico diferencial, bueno, ahí siempre está la posibilidad de entre 6 meses a 1 año volver a hacer otro tipo de imágenes. Ahí ya se podrían ver modificaciones también propias del tratamiento. No cabe ninguna duda. Acá me hacen, gracias Gabriel, acá me hacen una pregunta, no le entiendo mucho, la verdad. En pacientes con artritis reumatoidea y osteoporosis que presentan mal perforante de plantar en los pies, podría ser una osteomielitis y la resonancia magnética podría tener cambios. No entiendo muy bien la pregunta, Gabriel. Bueno, mira, la cosa es así. Ante todo, proceso ulceroso, mal perforante, pie diabético, la resonancia magnética nos va a demostrar muy bien toda la alteración anatómica, hasta dónde llega y si hay cambios o no de edema en el hueso. La diferencia exacta entre un proceso de osteitis inflamatorio reactivo o de osteomielitis en sí misma a veces es difícil de realizar, a pesar de que también hagamos secuencias de difusión o que tengamos contraste endovenoso. Si la resonancia me marca que hay abscesos, artritis, tenosinovitis infecciosa, que son todas las características propias de una osteomielitis complicada, no cabe ninguna duda. Ahora, si es solamente el mal perforante y un poquito de edema óseo, tenemos que seguir con expectativa y ahí con investigación, y ahí no nos va a definir exactamente. Así que bueno, pero yo creo que sí hay que profundizar la investigación. El hecho de que no haya edema óseo ya es poco probable de que haya osteomielitis. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. La verdad ha sido una excelente presentación y esperemos verte por acá muy pronto. Y ahora vamos a continuar con la doctora Lorena Brance. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Carlos, y un gran saludo y a todos los amigos allá, Mario, para vos, y Karen. Gracias, gracias a